Que Dios les bendiga. Hoy vamos a ver el milagro que Jesús operó en 10 personas. Es el milagro de los 10 leprosos. Para eso quiero que nos ubiquemos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 17. Bueno, vamos a dar inicio con la lectura de este capítulo para que vayamos comprendiendo de mejor forma el desarrollo del tema de esta mañana. Dice la palabra del Señor: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los oyó, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Si usted tiene la versión NBI, va a encontrar que dice, en vez de salvado, dice sanado. Pero vamos a ver que el propósito final va a ser siempre el mismo, aunque la Biblia la interlineal nos dice que la palabra original es salvado. Amén. Entonces, como resumen tenemos lo siguiente. Vemos en la historia que Jesús iba camino a Jerusalén y tenía que pasar por Samaria y Galilea. Según la historia, esta iba a ser la última vez que Jesús visitaba estos pueblos, porque después de esto iba a acontecer la crucifixión de nuestro amado Señor. Había necesidad en el corazón de Jesús de pasar por estos pueblos porque habían ya cosas estipuladas, previstas, planeadas, de acuerdo al plan perfecto de Dios. Salen al encuentro 10 leprosos que iban caminando y que, de acuerdo a lo que estaba establecido, es que el leproso debía anunciar que iba cerca, para que la gente que estuviese cercana al leproso o que escuchara la llegada del leproso se pudiera apartar. Adicional a eso, los leprosos iban con una campanita y decían, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero decían inmundo, 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 para que la gente entendiera que venía un inmundo. Eso quería decir que era un leproso. Ellos ven a Jesús y puedo creer y entender que estos 10 leprosos veían en Jesús algo maravilloso y ellos le creyeron. Se acercaron a él a cierta distancia y dice la palabra que le pidieron que hiciera misericordia con ellos, que tuviera bondad con ellos, para que fueran sanados. Reconocen entonces la autoridad que tenía Jesús. Y aquí ocurre algo curioso. Jesús les responde: vayan ante los sacerdotes, preséntense ante ellos. Usted, si lo lee, se va a hacer la pregunta: ¿cómo así? Ellos le dijeron a Jesús: Jesús, por favor, sánanos. Y él le responde: vayan con los sacerdotes. No tiene como mucha lógica, ¿verdad? Porque en todo caso, tal vez ellos esperarían, o cualquiera hubiera esperado que la respuesta fuera que fueran sanos o que algo pasara, ¿verdad? Pero hay una respuesta extraña ahí. Sin embargo, sin titubear, sin preguntar, porque aquí no, bueno, Jesús, te estamos pidiendo que nos sanes, ¿por qué nos estás mandando con los sacerdotes? Pero los 10 leprosos al mismo tiempo dan la vuelta y obedecen lo que Jesús les dice. Díganme ustedes si no es difícil hacerle entender a una persona algo, una instrucción. A veces cuesta, imagínense a 10, hacerlos entrar en razón. Sí, Señor, pero mira, es que nosotros venimos de allá, ya no nos dejan entrar. No,
pero ellos simplemente obedecieron. Entonces, solo desde ahí podemos ver el corazón de estos 10 leprosos que actuaron con obediencia y le creyeron a Jesús. Entonces dice la historia que ellos se dieron la vuelta y empezaron a caminar. No sabemos en qué momento, si a los 2, 3 pasos, a tantos metros, a 1 kilómetro, ellos empezaron a experimentar sanidad en su cuerpo. Si hemos leído un poco acerca de qué era ser un leproso, de la enfermedad en sí, dice que la lepra, para que entendamos esta parte, dice que es una enfermedad infecciosa y crónica, causada por una bacteria que se caracteriza por lesiones y heridas en la piel, la mucosa y el sistema nervioso periférico. Se puede imaginar el dolor que podría tal vez, bueno, cuando uno se cae, se raspa, le pasa algo, duele, ¿verdad? Y esta era una enfermedad que causaba dolor sin lugar a duda, la piel se caía, el rostro, todo se iba deformando, era una muerte en vida, porque era un proceso de desfiguración, de dolor, de hedor, porque de plano una carne descompuesta no huele rico, ¿verdad? Actualmente todavía se registra la lepra como enfermedad, pero ya es tratable, es curable. Pero les voy a contar algo. Dice que la lepra tarda 5 años en que la bacteria incube, o sea, que llegue a su cuerpo y se quede ahí hospedada. 5 años. Usted no se da cuenta, no la siente. Después dice que los síntomas pueden tardar hasta 20 años. Ahí ya llevamos 25 años. Entonces imagínese que la bacteria se instaló a los 3 años de edad. A los 28 años usted siente totalmente la enfermedad. El contagio puede ser por las gotículas nasales y orales, que me imagino que son los moquitos, y la saliva. Y lo terrible de esta enfermedad es que eran vistos como malditos. Entonces se imaginan a qué se enfrentaba una persona que era contagiada, que tenía esta enfermedad y eran apartados. Quiero que me acompañe un momento a Levítico 13:45. Y es que para poder entender el milagro que Jesús hizo en la vida de estas personas, debemos saber de dónde parte la enfermedad, qué es la enfermedad, y para que nos pongamos un momento en el lugar de estos leprosos. Levítico 13:45. Dice, esta era la instrucción que daba el sacerdote cuando constataba que un hombre era leproso. Y entonces decía, y el leproso en que hubiese llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará, inmundo, inmundo, todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. No solo era llamado inmundo, tenía una enfermedad terrible, no había cura, no había forma de tratar la enfermedad en esa época, no podía llevar ropa bonita, sino que automáticamente debía vestirse con harapos, con ropa descuidada, desgarrada, para que fuera prácticamente el símbolo de un leproso, que fuera identificado rápidamente a distancia como un leproso, además de llamarse a sí mismo inmundo. Estar en esa posición es complicado, porque no solo era la enfermedad, sino que también era apartado de su familia. Si era un hombre del hogar, era el que producía. Entonces debía dejar de producir para su hogar. Entonces, habían tantas complicaciones con el solo hecho de tener la enfermedad, que el proceso
habrá sido terrible y desgarrador para la persona y aún para la familia, porque entonces serán apartados en áreas lejanas a la ciudad y en donde muchos ya prácticamente entre ellos pues lograban hacerse compañía, ¿verdad? Entre leprosos. Entonces sigamos, esto es parte para que ustedes entendieran cuán difícil era ser un leproso en esa época. En el camino les decía que ellos fueron sanados, pero el corazón de uno reconoce no solo la sanidad de Dios, de Jesús, de lo que Él había hecho, sino que es tanto su gozo que Él no va hacia el sacerdote. Les voy a decir, el leproso debía pasar por un proceso de purificación cuando ya no tenía la enfermedad. Jesús respetó las normas de ese tiempo y era el sacerdote el que ¿perdón? Sí, o sea, que debía decir, bueno, él ya no es un leproso, se puede reinsertar a la sociedad, puede volver a trabajar, puede regresar a su hogar. Entonces Jesús respetó eso, por eso fue que los envió. Entonces aquí viene la primera respuesta a la primera pregunta. ¿Por qué los manda simplemente con el sacerdote? Había una razón. Jesús estaba respetando la jerarquía de ese tiempo. Entonces, a los otros 9 les urgía llegar con el sacerdote para iniciar el proceso de purificación. Usted, si lo quiere leer a detalle, por si no lo tiene claro, por si no se recuerda o quiere aprender más, lo puede encontrar en Levítico 14. Ahí lo puede leer en su casa y entender, porque es un pasaje bastante largo, pero el sacerdote oficiaba la purificación de estas personas. Entonces a estos 9 les surgía llegar para poderse reinsertar. Eran casi más de 20 días para que todo ocurriera, para que ellos volvieran a una vida normal. Pero a este uno no le importó. Había tal gratitud en su corazón que él dio la vuelta y regresó. Y dice la palabra que regresó glorificando a Jesús, al Señor, por la sanidad que había recibido. Algunos habrán estado aquí en el estadio y está jugando su equipo favorito, o aún desde la televisión, y uno se emociona y grita gol, y es una cosa que uno ve en el estadio que dice, yo quisiera estar ahí, va gritando el gol, en el momento que nuestro equipo favorito metió el gol. Pero se pueden imaginar la gratitud que había en el corazón de este hombre que decía, gloria a Dios por lo que has hecho en mi vida, porque he visto la sanidad en mi cuerpo. Él le creyó, los otros también le creyeron, pero él reconoció y regresó a Jesús a darle la gloria y la honra a él por lo que estaba experimentando en su cuerpo. Dice la palabra, quiero que regresemos. Yo creo que el estadio le quedaba a él corto, había tanto fervor en su corazón de gratitud por esa sanidad. No era fácil, no era normal creer que un leproso podía ser sano de un momento a otro. Y déjenme decirles, yo creo que Jesús ha de haber causado inquietud en los sacerdotes, en el templo, en la gente, en ver cómo ocurre un milagro en grupo, porque generalmente hemos visto milagros de una persona, hay uno registrado de 2 personas en cuanto a sanidad, ¿verdad? Los 2 ciegos, por ejemplo, pero aquí vemos a un grupo de 10 personas que experimentan la sanidad. Entonces imagínense que llegan los leprosos, los 9 leprosos al templo a contarle al sacerdote lo que ocurrió, todas las historias coinciden y el sacerdote se ha de haber quedado impactado de lo que ocurrió, de lo que aconteció en ese momento. Y llegado también el momento, llegó el 10º leproso con la misma historia. Entonces seguramente ha de haber causado un poco de inquietud y ha de haber movido un poco los corazones ahí por lo que sucedió en ese momento. Ahora,
Solo quería regresar al capítulo, pero bueno. Dice algo, el hombre cae rostro en tierra. Eso es señal de humildad, ¿verdad? Porque reconoce que hay alguien mucho más grande que él y siente la necesidad y en su cuerpo de postrarse a tierra, mostrándole esa actitud de humildad a Jesús, este leproso. Dice que da las gracias. Y aquí viene otro dato interesante. Jesús dice, bueno, ¿y no eran 10? ¿Dónde están los otros 9 que fueron limpiados? O sea que Jesús sabía perfectamente que los 10 iban a ser sanados, pero ninguno de ellos regresó, solamente este. Y hay algo más, dice él, y es samaritano, es extranjero. Usted sabe, yo he escuchado siempre el samaritano, el buen samaritano, samaritano, y sé que eran odiados, pero entonces dije, quiero saber exactamente por qué, y le voy a contar rápidamente. Dice que cuando Israel fue conquistado, fueron llevadas 10 tribus por el rey de Asiria, y este rey hizo que se mezclaran con otras culturas, con otras personas de diferentes ciudades, eran Cuta, Abba, Hamat y de Sefarvaim, a habitar en Samaria. Eso lo puede encontrar en Segunda de Reyes 17, 24, como está grabado puede volver a escuchar el mensaje e ir a la palabra. Y está en Esdras 4 del 2 al 11. Y dice que se mezclaron con la población israelita que estaban en y alrededor de Samaria. Estos adoraban ídolos de sus propias naciones, es decir, de estos extranjeros. Los de las tribus adoptaron esa forma de vida. Y entonces tuvieron una religión entre el judaísmo y de idolatría. Eso también está en Segunda de Reyes 17 del 26 al 28. Entonces, en resumen, por mezclarse con los extranjeros y adoptar su religión idólatra, eran considerados como mestizos y fueron despreciados universalmente. Entonces, un judío normal no podía ver un samaritano, era como, este es un traidor, es un idólatra. Esa era la contienda que había con los samaritanos. Pero aquí hay algo muy importante que aprender de este samaritano, porque él fue sanado, dio gloria a Dios, dio las gracias, regresó a adorar al que le había presentado el milagro y lo reconoció. Entonces, yo les decía al principio, si se recuerdan, la palabra decía al final, y su fe lo salvó, ¿verdad? Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Y en la NBI, por ejemplo, usted va a encontrar, tu fe te ha sanado. ¿Por qué es al final lo mismo? ¿Por qué? Porque él tuvo un milagro en su cuerpo, fue sanado de su cuerpo, pero también tuvo sanidad en su espíritu, en su alma, para reconocerle. Entonces tuvo doble bendición. Este hombre, sin lugar a duda, lo reconoció y vivió conforme a los propósitos del Señor. Y entonces vemos cómo Jesús ya destinaba su ministerio no solo para un grupo de personas, sino a todo aquel que lo recibiera. Dice la palabra que son bienaventurados todos aquellos que le han recibido, que le han reconocido, y bienaventurado es ser 3 veces dichoso. Usted y yo somos bienaventurados porque sin haberle visto, hemos creído en él. Y aquella gente en ese tiempo a los que seguramente les era negado todo, este hombre reconoció el poderío del Señor y de lo que él había hecho. Por eso su corazón no podía quedarse con eso. Dice la palabra que nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Por qué? Porque hay una gratitud en nuestro corazón que la podemos ver reflejada en este hombre, en este samaritano que reconoció el poder de Dios. Así es de que usted ya sabe por qué los samaritanos eran despreciados, por qué se peleaban con ellos. Entonces, vemos en esta historia que solo regresa uno y es sanado por su fe y es salvado. Es lo que le dice Jesús a este hombre. Alaba a Dios.
en su corazón y regresa a Él a darle esa gloria y esa honra. Hay gratitud en su ser por lo que Él ha recibido ese día. Quiero hacerle la siguiente pregunta. ¿De cuántas cosas lo ha librado el Señor el día de hoy? Usted se levantó, vino a la iglesia, se arregló, vino a la iglesia y hoy está aquí. Pero usted no sabe de cuántas cosas el Señor lo libró antes de salir, de todos los estorbos que quitó de su camino para estar aquí. Entonces, dice la palabra que debe haber gratitud en nuestro corazón siempre y darle gracias a Dios en todo momento y por todo. Yo a veces hasta poniéndome un poquito como ejemplo, a veces le digo, Señor, gracias por lo que, aún por lo que no sé y no conozco, que tú me has librado, porque no lo sabemos. Él actúa de una forma poderosa en nuestras vidas y tiene cuidado de nosotros. Y por no ir tan lejos, la situación actual del país. Usted se ha dado cuenta que en este tiempo el Señor ha provisto a su hogar, ¿sí o no? Bendito sea el Señor, ha habido trabajo. Bendito sea el Señor, podemos seguirnos reuniendo. Hay muchas cosas por las cuales hay que darle gracias, pero a veces limitamos esa gratitud a lo único que sí podemos tocar. Debemos ser agradecidos en todo y por todo, porque la palabra dice que todo es por Él y para Él. Entonces el nombre del Señor debe ser glorificado en toda cosa que Él nos regala a manos llenas. Así es de que quiero finalizar haciéndole esta pregunta y no me la responda, solo váyase con esto en su corazón. ¿Usted es de los 9 o es ese uno que tiene gratitud en su corazón todos los días? Porque yo me la hago también, todos los días fallamos. Sin embargo, también su palabra nos abraza y nos dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Entonces, gratitud, mis amados hermanos, reconocer que sin Él no somos nada, no tenemos nada, no nos podemos engrandecer o creer de todo lo que hemos logrado, porque todo ha sido permitido por Él. Entonces aquí esta palabra nos deja una gran enseñanza de este buen hombre que pudo ver no solo el milagro, sino que él sabía que era necesitado y que lo necesitaba él para seguir. Todos aquí, sin lugar a duda, creo que somos necesitados, por eso estamos aquí, ¿verdad? Pero le voy a decir una cosa. Cuando usted salga de la iglesia y ponga sus pies en la calle, allí inicia su vida como cristiano. Aquí nos venimos a alimentar, a capacitar, a recordar, porque Él nos bendice a través de su palabra y nos muestra su plan perfecto. Pero allá afuera es donde usted y yo lo ponemos en práctica. Entonces, ¿somos cristianos solo en la iglesia? ¿O somos cristianos porque esa es nuestra forma de vivir? Recuerda que ser cristiano es porque creímos en Él, creemos en Cristo, practicamos lo que Cristo nos dejó establecido en su palabra. Pero eso es solamente una pequeña reflexión, porque cada uno sabe cómo llevamos nuestra vida, en qué fallamos, pero es importante reconocerlo todos los días, aún por lo que no podemos ver, porque Él es bueno y siempre lo será. Amén. Pongámonos de pie, por favor, y vamos a dar gracias al Señor por esta